Temas de conversación en la historia reciente de nuestro país, como el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica prohíbe las peleas de gallo, uno de los deportes nacionales, donde 28,000 familias, luego de enero del 2019, estarían sin sus ingresos principales. Lo otro es la imposición de la Junta Fiscal y sus medidas de austeridad, poniendo a temblar a mucha gente, a todo el mundo, a los negocios inclusive, en nuestro futuro económico. Los proyectos del gasoducto del norte y del sur en el pasado eran tema de conversación y nunca pudieron ser viables. El puerto de las Américas, tema de conversación antes y ahora, por más de 15 años, nunca obtuvieron su permiso para poder comerciar desde el sur. Todo tiene que ver con la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos impuesta a Puerto Rico. En el video anterior nosotros hablamos sobre los casos insulares. Los casos insulares, dijimos que en la decisión de esos casos, que fueron unas demandas que se dieron en los primeros 25 años luego de la invasión, dijimos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se había expresado diciendo, entre otras cosas, que nosotros somos un territorio no incorporado y como tal estábamos sujetos a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, donde el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico para establecer reglamentos y legislar. El problema con eso es que en esa capacidad de legislar, en ese poder de legislar, discriminan contra Puerto Rico, no estando nosotros representados para defender nuestros intereses. Así que vamos a hablar un poquito en el contexto de la cláusula territorial para que ustedes comprendan la magnitud del problema y cómo la historia va explicando el propósito de esa cláusula, que dista mucho de lo que está pasando con nosotros los puertorriqueños. Miren, en el 1783 se sientan Inglaterra y las 13 colonias a firmar un tratado que fue el Tratado de París, donde Inglaterra le reconoce a los 13 estados que en ese entonces eran colonias, les reconoce soberanía e independencia. Así que advienen a ser estados soberanos. Se les limitan unas fronteras específicas, o sea, especifican las fronteras de esas 13 posesiones que ahora se convierten en estados soberanos. Y en el 1790, unos años después, acuerdan una unión de esas 13 colonias y redactan una constitución, que es la ley suprema de ellos, ¿verdad? Cuando hacen esa unión, pues ellos trabajan un sistema de gobierno central, que es lo que hoy conocemos como el gobierno federal. Una vez se trabajan esas fronteras específicas, hay un pero muy grande en la historia. El pero era que esas fronteras tenían, en algunas de los lados tenían indios, en otras tenían a España con otros intereses, Francia tenía también sus territorios y habían unas influencias territoriales. Cuando se crea la Constitución, esa Constitución contempló solamente la existencia de Estado y territorio porque esa era su esencia. Ellos se fueron formando y conformándose en distintos tipos de territorios. Llegó el punto que ya ellos estaban en su proceso de expansión rodeados de dos océanos. Esa expansión la lograron con anexiones, con compras de territorios y con conquistas de nuevos territorios. Más que el crecimiento territorial que tuvieron ellos, más de un crecimiento, eso obedeció a unos intereses políticos, ideológicos, a intereses militares y, sobre todo, más que nada, económicos. La fundación de las 13 colonias que dieron vida a lo que es hoy Estados Unidos es parte de una expansión europea que comenzó en los siglos XVI y XVII, cuando las naciones de Europa Occidental empezaron a explorar y a conquistar territorios y realizaron unos imperios, crearon unos imperios en Asia y en América. Y no nos olvidemos que Inglaterra era la metrópoli de esas 13 colonias en sus comienzos. Así que ellos, en ese proceso de expansión, experimentaron dos tipos de expansión. La expansión de los territorios contiguos, ¿verdad?
donde se veía como natural y justificado porque eran terrenos vacíos o con bien poquita población, o tenían unos habitantes que ellos consideraban inferiores, que eran los indios en su gran mayoría. La otra expansión que tuvo lugar fue la expansión extracontinental, que esa fue una expansión que hubo mucha oposición en el Congreso y mucha oposición de parte de la gente común, porque ellos no querían colonias y ellos estaban opuestos a que se colonizara, estaban fuertemente opuestos. Ante esa situación territorial, ellos se dieron cuenta que para ordenar el derecho de los territorios, el estado de los territorios, ellos tenían que establecer alguna legislación, así que empezaron con una ordenanza que se llamó la Ordenanza del Noroeste de 1787, que la hizo el Congreso de la Confederación de Estados. Y lo que hicieron fue que crearon una ley que trabajaba con los territorios en preparación para convertirse a Estado. Los líderes, mientras eso pasaba, los líderes norteamericanos estaban redactando una constitución que iba a sustituir esos artículos de la Confederación, y de ahí es que nace entonces la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Esos tres estados y la ordenación de ese momento se creía en la igualdad de condiciones y derechos de esos territorios que ingresaban, que iban a tener igualdad de condiciones y derechos que los 13 territorios originales. Luego de que cumplieran unos requisitos que serían incorporados como Estado de la Unión dentro de todas las situaciones de disputas fronterizas. Estados Unidos surge dentro de un periodo convulso de la historia de aquellos tiempos. Había guerra Haití contra Francia porque la colonia de Haití se estaba sublevando. Querían abolir la esclavitud, querían ser independientes de Francia, estaban las guerras napoleónicas, y Hispanoamérica completo estaba en guerra continua con España para independizarse de España. Napoleón obliga a España a que le ceda a Francia el territorio de Luisiana para crear un imperio americano usando la base de la colonia francesa de Haití, pero como estaban en esa situación de guerra, pues eso no se les dio, y Luisiana era una enorme extensión de tierra al oeste de los estados, tenía el río Mississippi, y Estados Unidos se preocupó mucho por ese tipo de negociación porque ellos decían, caramba, pero es que eso amenaza la salida al Golfo de México y va a obstruir el comercio del oeste norteamericano, y ellos finalmente ven que el control francés podía cortar la expansión al oeste. No querían tampoco tener de vecino a Francia. Así que tuvieron dos opciones, o la diplomacia o la guerra. Optaron por la diplomacia y entonces negociaron Luisiana, la compra de Luisiana, y tan grande era ese territorio que hoy en día ocupa 14 estados. O sea, se dividieron, se fueron fragmentando y se convirtieron en 14 estados de la Unión. Así que en 1819 Florida lo adquieren como un interés estratégico porque no querían que en esa parte del sur fuera a caer ese territorio en manos de potencias europeas. En el 1821 aparece este personaje que se llamó Moses Austin en Texas, y Moses pidió permiso a México para establecer 300 personas en Texas. Esas 300 personas empezaron a multiplicar, empezaron a adquirir poder y se rebelaron porque México, cuando se da cuenta de ese crecimiento, pues México empieza a establecerle controles a la inmigración y empieza también a hacerle controles a los poderes políticos de ellos. Así que ellos se rebelan, declaran su independencia y solicitaron ser Estado. Le ganaron la guerra a México, solicitaron ser Estado. Eso iba a aumentar la representación de los estados esclavistas, que era el interés que tenían los estados del sur. Y aunque hubo polémica inicialmente, hubo polémica entre el norte y el sur, en el 1845 Texas fue anexada, y para entonces asegurar la frontera del sur de que no tuviera tampoco intervenciones extranjeras de Europa. Así que México, con eso que sucede, rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos
y empiezan a haber problemas fronterizos que provocaron la guerra de Estados Unidos con México. México en esa guerra perdió, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y duplicaron su territorio anexando a Utah, anexaron a Nevada, anexaron a Arizona, anexaron a Nuevo México y a California. Así que los intereses esclavistas cogieron auge y aseguraron comercio con Asia. En el 1850 sigue el debate de la esclavitud. Estados Unidos tenía mucho interés, sobre todo los estados del sur obviamente, en adquirir Cuba, porque Cuba era una colonia esclavista, eso le aumentaba la representación en el Congreso de los estados con intereses esclavistas, y porque era el mayor productor de azúcar en el mundo. Trataron diplomáticamente de comprarla a España, pero nunca lo lograron. En la política exterior, ya entonces empieza a haber una importancia seria con el exterior, y en esa política exterior nosotros tenemos que había una filosofía que diríamos que es como mesiánica, porque tenemos a varios personajes de la historia de ellos, como Thomas Jefferson, que creía en que Estados Unidos debía expandirse para ser un ejemplo a los pueblos oprimidos, expandiendo la libertad. Recuerden que en esos tiempos Estados Unidos rompe con las monarquías, los sistemas de gobierno eran de reyes y reinas, y ellos pues hablaban de la democracia y de la libertad en su parte teórica. Así que Jefferson era expansionista y creía en eso. Surgió un personaje de nombre William Seward, que era secretario de Estado para allá para el 1860 y pico, y él creía, también era expansionista, y creía en establecer un imperio que cubriera el Canadá, el Asia y las Américas. A lo más que llegó fue a adquirir Alaska. Y eso fue una pugna terrible en el Congreso, porque decían, pero si ese terreno eso no sirve. Así que lo adquirieron de todas maneras y resultó ser un tremendo negocio, porque hoy en día Alaska produce el 25% del petróleo y tiene reservas equivalentes al 30%. Así que la doctrina de Monroe se le achaca o se le ascribe, como diríamos, ¿verdad?, a James Monroe, uno de los presidentes, y él lo que decía prácticamente con esa doctrina es que América era para los americanos. Claro, en ese entonces esa expresión era como una advertencia de cualquier pretensión de recolonizar a América de parte de los países europeos. Tenemos también a un periodista que fue bien importante. Este periodista se llamó John Sullivan, y sí es verdad. Decía: Estados Unidos fue un pueblo escogido por Dios con la misión de extender la democracia, la libertad, y escuchen esto, y ayudar a las razas inferiores y a los pueblos atrasados a civilizarse. Así que vemos que todo esto es una visión racista, donde dividían los seres humanos en superiores y en seres inferiores. Aquí tenemos en el 1840, ¿cuál fue la historia de Haití? Pues Haití era que los barcos norteamericanos que comerciaban con China, esa era la parada, paraban en Hawái, en Hawái. Se establecieron los americanos, mayormente los azucareros y los misioneros. Aquí había una reina que era bien nacionalista, reafirmaba mucho todo lo nacional, trastocando los intereses norteamericanos. Y los azucareros y los misioneros se unieron, dieron un golpe de estado, bajaron la reina de su trono y solicitaron la anexión al Congreso. El Congreso les dijo que no, pero entonces llega el 1898, y en el 1898 que se da la guerra hispanoamericana, eso le abrió las puertas a Hawái, y ahí aprobaron entonces el que Hawái fuera estado. El 7 de julio del 1898 anexaron a Hawái. Así que la expansión fue dirigida a otros territorios que eran lejanos, que eran habitantes no blancos, con religión distinta, idioma distinto, cultura distinta, y eran clasificados como inferiores. De hecho, todos los documentos que se escribieron sobre la época se dice que eran gente inferior. Así que, contrario a la práctica que ellos tenían, estos territorios no fueron incorporados.
La justificación ante terceras personas o terceras instituciones era precisamente que eran habitados por razas de gente inferiores. Nada, que fue un episodio más del crecimiento imperialista que se inició en el siglo XVIII. Estados Unidos era y sigue siendo un país imperialista. Así que esta guerra trajo como consecuencia que Cuba, que tenía una inversión valorada más o menos en 50 millones de dólares en ese tiempo y que era la causa principal de guerra, de la guerra hispanoamericana específicamente, pues España la renunció. Cuba ganó independencia, pero permaneció bajo el control económico de Estados Unidos. Los gobiernos que Cuba tuvo eran aliados a los intereses económicos de Estados Unidos hasta que revienta en la década del 50 la revolución cubana. Así que cede a Puerto Rico a España como una compensación por el costo de la guerra. Entregó las Filipinas por un costo económico, por un precio. Y el Tratado de París acordó que los derechos civiles, en su artículo 9, que los derechos civiles y la condición política de los habitantes de estos territorios iba a ser determinada por el Congreso. Hasta el día de hoy, pues, eso es así. Por lo menos específicamente, en el caso de Puerto Rico, que estamos trabajando el tema de territorial. Cerró la expansión territorial de Estados Unidos, pero su crecimiento imperialista, como una potencia dominante del siglo XX, eso continúa hasta los días de hoy. Puerto Rico batalló contra España y logró la Carta Autonómica, emitieron la Carta Autonómica, y no bien ellos, o sea, los puertorriqueños, habían formado un gabinete con unos delegados para trabajar con la Carta Autonómica, había invadido Estados Unidos y desmanteló todo el gabinete. Así que el coronel Nelson Miles en Puerto Rico abrió su proclama, la leyó, y siguiendo esa política exterior mesiánica le dijo a los puertorriqueños que le creyeron en ese destino manifiesto de la época de que venían a salvarnos de España, le dijo: entramos a ayudarlos a gobernar, pero decidiendo ellos todo sobre Puerto Rico hasta el día de hoy. O sea que él dice, venimos a ayudarlo a gobernar, pero hasta la fecha el gobierno realmente no es el gobierno colonial de nosotros. Estados Unidos lo decide todo a través de la cláusula territorial. Entraron a promover la prosperidad y a traernos las bendiciones de sus instituciones, según dijo Nelson Miles, destruyendo las nuestras y trayéndonos la deuda por leyes impuestas por ellos que no permiten el desarrollo económico en Puerto Rico. Decía a través de la proclama Nelson Miles que no tenían el propósito de intervenir en las leyes y las costumbres de un pueblo oprimido, pero nos impusieron una junta de control con 7 personajes que no escogimos, que han venido a oprimirnos más de lo que siempre ellos nos habían mantenido oprimidos. En el 2007, en el Center for Strategic and International Studies, el presidente George H.W. Bush expresó en esas conferencias que el estatus como territorio en Estados Unidos nunca se propuso para que fuera algo permanente, era más bien como una condición temporera y provisional, transitoria, enfocada siempre a organizar ese territorio para convertirle en un estado. El estatus de Puerto Rico, dice Bush, es uno inferior y no es una transición siquiera nada. Un territorio que está no incorporado para ellos, para los Estados Unidos de Norteamérica, lo ven como un pedazo de tierra sobre el que ellos pueden disponer como quieran. De hecho, eso es lo que trata la cláusula territorial. Pero para nosotros, en nuestro país, no es un solar vacío para nosotros. Somos más de 6 millones de habitantes, incluyendo la diáspora, que somos dueños de nuestro país. Habitábamos Puerto Rico mucho antes de que Estados Unidos se fundara. La cláusula territorial fue ideada por ellos en su constitución para trabajar, como ya lo hemos visto en la historia, para trabajar con las situaciones de sus territorios. Fue temporeramente en lo que venían a la estadidad, pero no era para usarse como una excusa de esclavizar a todo un pueblo de millones de seres humanos a beneficio de las clases ricas de ellos.
La historia expansionista de Estados Unidos, sus actos y lo que han expresado en los tribunales relativos a este tema, prueba que nunca ha sido la intención de ellos hacernos un estado de desunión y que desde el 1898 sus intereses eran crear un imperio fuera del continente americano. No son parte de nosotros, son nuestra posesión. Eso es lo que siempre han dicho y eso es lo que la cláusula territorial quiere decir. La indefinición por parte de ellos nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando hasta el día de hoy. Más de 121 años de perjuicios. Y a falta del Congreso de acción por parte de ellos, nos toca a nosotros dejar de ser espectadores y convertirnos en actores de nuestro futuro. Yo te animo a que me escuches en el próximo video a conocer cómo a través de esa legislación territorial nos continúan empobreciendo con consecuencias de tener un alto desempleo, de tener una emigración continua, de los problemas sociales y emocionales que acarrea cuando el país y la familia se fragmenta entre los que vivimos aquí y los que viven allá. Los problemas sociales y emocionales que trae cuando hay desempleo o hay una paga muy baja de salario que apenas nos da para subsistir. Y los problemas que traen cuando somos improductivos, por no ser competitivos en nuestro país. Así que te animo a que me escuches en el próximo video y a que nos des tu opinión. Buenas tardes y gracias por escucharnos.